Buenas tardes, doctor Bernal. Mis compañeros, Diana Rodríguez, Fabián Rodríguez y quien le habla, Ana María Cisneros, queremos presentarle este video acerca del mercado de derivados en Colombia. Este video es con fines educativos, entrevistamos a personas del común, a profesionales y al final hicimos una conclusión. Esperamos que este video sea de su agrado. Muchas gracias. Derivados financieros. Hola, buenas tardes. Quería preguntarles si ustedes tienen conocimiento sobre qué son los derivados financieros. ¿Me podrías comentar más o menos qué opinas? ¿Qué sabes? Derivado financiero es un tipo de contrato pues que lo puedes hacer sobre muchos tipos de activos, sobre una acción, sobre una tasa de cambio, sobre un título de deuda pública o de deuda privada. ¿Y sabes para qué funcionan? O sea, ¿con qué fin se hacen estos contratos? Para cubrir el riesgo de los activos, de la volatilidad a veces. Vale, perfecto. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Diana Rodríguez y hoy te quiero preguntar si tú sabes qué es un derivado financiero. No. No sabes, no te imaginas qué puede llegar a ser un derivado financiero. Debe ser un producto de la banca. Hasta ahí, muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Fabián. Quisiera preguntarte acerca sobre los derivados financieros. ¿Se ha escuchado algo de qué se trata o tienes? No, la verdad. Y se logra imaginar de qué se trataría si le menciono, por ejemplo, que tiene que ver con los commodities de precio del petróleo o divisas. No, la verdad, no he escuchado. No. Ok, vale, muchísimas gracias, muy amable. Hola, mi nombre es Ana María Cisneros. El día de hoy estamos con una persona que queremos saber qué tanto sabes de mercado de derivados financieros. Buenas tardes. Pues no conozco muy bien el tema. Yo trabajo con otro tipo de temas financieros. Pues conozco que son acciones o títulos que se transan en bolsa. Pues que puede ser, no sé, petróleo, oro, todo este tema, aparte de las acciones y pues el tema de la moneda. O sea, lo relacionas con divisas y con commodities. Sí, exacto. Bueno, vale, muchísimas gracias. Ok, Muy bien. gracias. Hasta luego. Mi nombre es Diana Rodríguez y te quisiera preguntar si tú sabes acerca del mercado de derivados financieros aquí en Colombia. No sabes qué es un derivado y no sabes de pronto, no se te llega a asemejar con algo así como de divisas, de commodities, de petróleo, no. No lo asocio, no sé de esos temas mucho, entonces no lo podría asociar con nada de lo que me dices. Muy amable, muchas Vale. gracias. Buenas tardes, mi nombre es Fabián Rodríguez, soy estudiante de finanzas y quisiera preguntarles si ustedes tienen algún conocimiento o han escuchado sobre derivados financieros. ¿No se imaginan qué podría ser si les digo que tiene que ver con commodities, precios de petróleo, de divisas? ¿De divisas? ¿Sí? ¿Qué se imagina que podrían ser, digamos, los contratos de derivados? De operaciones con divisas, de intercambio. Vale, muchísimas gracias, muy amable. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ana María Cisneros. El día de hoy te quiero preguntar qué sabes sobre el mercado de derivados en Colombia. Nada. ¿No sabes nada? ¿Y si No. te digo que tiene que ver con tasa de cambio, con commodities como petróleo, café o acciones, qué piensas? No se te Nada ocurre? más, No. lo siento. No, tranquilo. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Diana Rodríguez, soy estudiante de finanzas y quisiera preguntarte el día de hoy, ¿tú qué sabes acerca del mercado de derivados financieros? Yo lo que entiendo es que es el mercado en el cual se negocian los títulos de valores. Y más allá de títulos valores, ¿qué crees que también se pueden hacer con los derivados? Pues bonos, commodities. ¿Y sabes para qué se usan estos derivados? O sea, ¿cuál es su uso como en realidad sobre estos activos que tú me acabas de mencionar? Sí, para comercializarlos, para ganar utilidades, sí, como método de inversión. Eres muy amable, muchísimas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Fabián Rodríguez, estudiante de finanzas. Quisiera preguntarte si conoces o has escuchado sobre derivados financieros. No había escuchado mucho de Y no- derivados financieros. ¿Y no te imaginas qué podría ser si te hablo que tiene que ver con commodities, precio de petróleo, monedas, café? En el café sí algo. ¿Qué te podrías imaginar que puede ser un derivado financiero, futuro financiero? Una nueva
opción que hay, no sé la verdad. No, vale, no importa. Muchísimas gracias, muy amable. Gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ana María Cisneros. El día de hoy te quiero preguntar qué sabes sobre el mercado financiero, el mercado de derivados en Colombia. No, pues digamos en el momento sí no tengo conocimiento. Y si te digo que se relaciona con la tasa de cambio, con los commodities, ¿qué me podrías decir? Pues digamos, yo no estoy muy relacionado con el área financiera, entonces no podría ayudarte como tal, qué pena. No, tranquilo. Muchas gracias. Vale. Hasta luego. Ana Rodríguez, estudiante de Finanzas y Comercio Exterior. Y pues en el día de hoy te quiero preguntar, ¿tú qué sabes acerca de los derivados financieros? Los derivados financieros, bueno, que son instrumentos de captación de ingresos, instrumentos de inversión que nos sirven para, en cierta medida, manejar los commodities, que son algunos bienes que se transan en la bolsa y mediante los cuales podemos generar riqueza para diferentes tipos de inversionistas. Y ¿tú piensas que estos derivados financieros para qué sirven en el mercado colombiano? Bueno, pues básicamente los derivados tienen el rol de estabilización monetaria en algún sentido y de estabilización en el flujo de los commodities. Es decir, que básicamente lo que sirven es para regular en cierta medida las transacciones que se hacen en bolsa en corto, mediano y largo plazo. Eres muy amable, muchísimas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Fabián Rodríguez, estudiante de finanzas. Quisiéramos saber si de pronto tienes conocimiento sobre qué son derivados financieros. Los derivados financieros estamos hablando de los productos que pone el Estado o de los que manejan directamente la banca para reponer. Sí, los que maneja, digamos, la bolsa de valores o el mercado de El mercado bursátil. El mercado bursátil, correcto. Sí, pero no estoy muy seguro, no sé si los derivados son como esas cuentas que se manejan desde el mercado bursátil y a los que se les dan un uso diferente al que, digamos, el cliente que está invirtiendo en la bolsa sabe que se le va a dar. Entonces de esos derivados sacan unas, no sé, como una rentabilidad, ¿sí? a favor de la compañía. Sí, digamos, realmente no estoy convencido si es ese. Por ejemplo, si le nombro que tiene que ver también con las divisas, con contratos a futuros de commodities. Bueno, los commodities sí sé que son los derivados de ciertos productos o de ciertas cosas, de materias primas, por ejemplo los commodities del petróleo, los commodities de diferentes temas que se pueden reemplazar cuando hay escasez de ciertos productos, ¿sí? Pero no lo asocio con el mercado de las divisas, por ejemplo. Correcto. Buenas tardes, mi nombre es Ana María Cisneros, estudiante de finanzas y quería preguntarte qué conocimiento tienes sobre el mercado de derivados en Colombia. Pues el mercado de capitales en Colombia todavía no es muy trabajado, por lo cual un conocimiento es súper básico. A nosotros nos hace falta mucha cultura financiera, como en los países desarrollados, que ya la gente inclusive invierte directamente en bolsa y no necesita intermediarios. Y si te digo que está muy relacionado con tasas de cambio, con commodities, ¿qué me podrías agregar? Pues la tasa de cambio en Colombia actualmente está todavía muy inestable. Todo el mundo dice que ya se está estabilizando, pero desde mi punto de vista todavía no se ha estabilizado, más con la situación económica que está atravesando el país en este momento. Todavía tenemos una inestabilidad económica, ya sea por el Tratado de Paz, por la expectativa que hay frente a negocios de infraestructura. Todavía no tenemos una tasa de cambio ni una tasa de interés muy estable, que digamos. Bueno, muchísimas gracias. Que estés muy bien. Hasta Gracias. luego. Bueno, mucho gusto, mi nombre es Diana Rodríguez, soy estudiante de Finanzas y Comercio Exterior de la Universidad de Corea. Y hoy pues te quiero preguntar a ti y a tu compañero, ¿qué conocen acerca del mercado de derivados financieros? ¿Qué es un derivado? Bueno, podría entender como derivado financiero, no sé, podemos considerar como algunos activos, de verdad, algunos activos o alguna oferta de productos financieros que te permitan a ti posicionar a futuro algunos capitales, algunos bienes. La verdad lo considero desde ese punto de vista. Ok, ¿y tú cómo crees que se maneja en el mercado colombiano ese tipo de instrumentos financieros? No, sé que el mercado está regulado, ¿no? Las entidades financieras están reguladas por el gobierno, solo ellas pueden transar con ese dinero en la bolsa.
y en los diferentes mercados bursátiles. Entiendo que tú puedes de pronto armar unos portafolios de acuerdo a tu criterio de riesgo que manejes, de acuerdo a la posición que quieras tener frente a tus activos, pues un margen alto frente a un riesgo alto o un margen bajo frente a un riesgo bajo. Sé que hay falencias, ahorita precisamente estamos viviendo un tema tenaz con el tema de libranza. Sabemos que ya ha pasado con Interbolsa, entonces hay que tener como más cuidado, la gente como que cada vez tiene más distancia al tema de los derivados financieros. Listo. Eres muy amable, muchísimas Dale, gracias mucho por tu gusto. tiempo. Buenas tardes, mi nombre es Fabián Rodríguez, estudiante de finanzas. Quisiera preguntarle acerca sobre si ha escuchado o sabe qué son derivados financieros. Derivados financieros se incluyen dentro del concepto de instrumentos financieros. Son operaciones que llevan las compañías como operaciones de inversión, operaciones de cobertura, muy bien, y como una estrategia de inversión en el futuro. Ok. Quisiera preguntarle sobre usted cuál considera que es la función más importante en el mercado colombiano respecto a los derivados, si es más de especulación o de cobertura o arbitraje. ¿Cuál considera usted que es la más importante? El mercado colombiano aún todavía es bastante primario. ¿Sí? Sus inversiones las centra específicamente en inversiones básicas de tesorería como CDTs, TIDIs, TES, entre otros, y lo que son los derivados específicamente como operaciones de cobertura para cubrirse de riesgos, muy bien, como por ejemplo tasas de cambio o tasas de interés o de precio también. Vale, muchísimas gracias, muy amable. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ana María Cisneros, estudio Finanzas y Comercio Exterior. Te quería hacer una pregunta. ¿Qué conoces sobre el mercado de derivados financieros en Colombia? ¿Derivados financieros? Bueno, digamos que tan técnico no tengo ni idea qué son derivados financieros. ¿Y qué te puedes imaginar? ¿Te digo que se relaciona con tasa de cambio o con commodities como café o petróleo? Bueno, ahí creo que ya tú estás hablando un poco de cómo está, digamos que la composición de un mercado de un país. Y digamos que de eso podría yo entender que, pues técnicamente es como todos los productos o servicios que tenemos en la economía, y eso deriva pues obviamente los ingresos que percibe un país. Muchas gracias. Muy bien, hasta Buenas noches, mi nombre es Fabián Rodríguez, soy estudiante de finanzas. Quisiera preguntarle si usted sabe o ha escuchado sobre los derivados financieros. Sí. ¿Qué sabe sobre derivados financieros? Casualmente soy analista financiero en una banca de inversión. Perfecto, entonces quisiéramos escuchar pues, que nos definieras los derivados financieros. Entiendo, derivados financieros se puede dividir en dos mundos, uno como un instrumento de cobertura para distintas cosas, tasa de cambio, commodities, tasas de interés, si fuera un swap, y por el otro lado de especulación. Entonces si uno quisiera, por ejemplo, apostarle a precios futuros de algunos commodities o de algo, pues lo podría hacer a través de un derivado. Entonces digamos que son... Ok, y una última pregunta. ¿Cuál considera usted que es la función principal en el mercado colombiano de los derivados? ¿Es de especulación, de cobertura, de arbitraje? Pues yo creo que más de cobertura, porque no hay digamos que mucho mercado, el mercado no es muy profundo como para decir que yo voy a especular acá, de pronto a través de plataformas en Estados Unidos, pero sí pensaría que las opciones financieras son un buen mecanismo para evaluar riesgos, un swap, un futuro, etc. Entonces pensaría que cobertura. Okay. Vale, muchísimas gracias, muy amable. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ana María Cisneros, estudio finanzas y te quería preguntar ¿qué conoces sobre el mercado de financieros en Colombia? ¿Qué conozco sobre...? No, nada. No sé... O sea, ¿para qué me pongo a decirte ¿Y mentiras? has No escuchado sabía. algo sobre derivados en algún momento? No. No lo he escuchado. ¿Y qué piensas si te digo que tiene que ver con la TRM, ¿Qué es la TRM? la tasa representativa del mercado? Bueno, ¿qué te diría? Bueno, prácticamente estamos hablando de que, bueno, estamos en un momento así como crítico respecto a que estamos a finales de año, estamos en una etapa en donde de pronto todo tiene que ver con los costos, todo tiene que ver con recaudos, todo sube. Entonces yo supongo que tiene que ver con eso, pero no sabría decirte bien, no es mi ramo. Vale, muchísimas gracias. Bueno.
mi nombre es Felipe Salazar. Yo trabajo en la banca de inversión del BBVA, se llama Corporate and Investment Banking, CIB, y yo llevo, por decirlo así, un segmento dentro de CIB, que lo que hacemos es vendemos los productos mayoristas, que son los productos de CIB, los vendemos en los clientes que no son de CIB, es decir, en los clientes de la red del banco, es decir, la banca de empresas y la banca comercial. Yo manejo 2 unidades de negocio de los 2 grandes productos que lleva CIB. Uno es la mesa de dinero o la tesorería. Vendemos productos de tesorería en estos clientes minoristas, en los clientes de la red del banco, y llevo la banca de inversión, en la cual distribuimos productos de banca de inversión en la banca de empresas, en los clientes que no son de CIB, nuevamente. Yo en el banco 8 años, en mayo cumplo 8 años, llevo en este negocio 16 años. Antes de estar aquí en BBVA trabajé en Deutsche Bank en Nueva York. Yo cubría Colombia vendiendo productos estructurados, productos de Global Markets, derivados, etc., DCM, Global Markets, productos mayoristas. Y antes de eso trabajaba en Banco Santander. Yo era el jefe de ventas en Banco Santander y antes era trader corporativo. O sea, tengo 16 años de experiencia en este negocio y mundo de derivados. Bueno, los derivados son muy interesantes para un inversionista porque una de las características de los derivados es que tú puedes tomar una posición sobre un subyacente sin tener el subyacente. Es decir, tú puedes llegar a comprar dólares sin tener los dólares. Y esto es muy interesante para un inversionista porque el consumo de capital para una posición de estas es mínima. Si no existieran los mercados derivados y tú quisieras comprar $1 millón, te toca tener el equivalente en pesos, en este momento más o menos 3.100 millones de pesos para comprar $1 millón. Hoy en día, para un inversionista a través del mercado de los derivados, él puede comprar $1 millón sin necesidad de tener 3.100 millones de pesos, ¿sí? Hay unos riesgos equivalentes que le permiten tener $1 millón tomando, no sé, a un año más o menos un 15% del subyacente, por ejemplo, en el banco 15-20%, o los mercados estandarizados, pues, son valores muy parecidos. Pues yo creo que en el mercado colombiano la función más importante es la de cobertura, teniendo en cuenta que pues es un mercado que entre comillas es nuevo, no lleva mucho tiempo, realmente ha adquirido una mayor tracción en los últimos 5 o 6 años. Yo desde que tengo uso de razón, en el 2001 ya existían los derivados, pero era un mercado muy incipiente. Teniendo en cuenta eso, los derivados en Colombia es un mercado que no se ha desarrollado tanto como en otros países. Por ejemplo, aquí no hay un mercado de derivados en tasas de interés, que también tiene que ver por la imperfección del mercado de tasas de interés. Eso no ha hecho que el mercado se desarrolle y los productos derivados que se venden en Colombia son muy plain vanilla, no hay estructuras muy sofisticadas. Dicho esto, yo creo que esto es muy importante sobre todo para el mercado de coberturas, porque en el mercado, por ejemplo, del peso dólar, que es yo creo que lo que casi todo el mundo tiene en la cabeza, el peso dólar es una moneda que es bastante volátil, es una de las monedas más volátiles del planeta. Y nuestros importadores y exportadores están expuestos a esta volatilidad. Piensa que, por ejemplo, la última semana en las elecciones de Estados Unidos el dólar se bajó a 3.000, por debajo de 3.000, estuvo casi en 2.800. Luego, después de las elecciones, se subió hasta 3.200, hoy está a 3.100. O sea, en un día, de un día a otro, el dólar puede abrir con un 5% de variación fácilmente, 100, 200 pesos, y eso para una empresa le pega durísimo. Piensa en una empresa que deba dólares, $1 millón, y de un día a otro el dólar amanece 200 pesos, o puede subir de un día a otro 200 pesos, $1 millón son 200 millones de pesos más por una empresa, es mucho dinero. Entonces, para mí, el tema de cobertura es la función más importante de todas las otras, ¿sí? En el mercado colombiano es la que juega el mecanismo más importante. Yo creo que sí, los bancos hemos hecho una labor de capacitación importante, pero yo lo que veo es que pues el problema que hay en Colombia es la falta de bancarización y la poca educación que uno encuentra en el mercado. Uno todavía ve muchas pymes que no tienen ni idea que es una cobertura, un derivado. Y después de tantos años de usar estos mecanismos y que el gobierno habla del tema de coberturas y que es
de que se capacite, todavía hay mucha gente que no sabe el tema. Los grandes no tienen problema porque las conocen, se cubren, tienen políticas de cobertura y los hacen. El problema es en la base y el problema está en el nivel de bancarización que hay en Colombia. Generalmente las pequeñas empresas que más lo necesitan muchas veces no tienen acceso a la banca y no tienen los conocimientos suficientes para poder mitigar, por ejemplo, los riesgos de tasas de interés, los riesgos de tipo de cambio. Yo creo que en el último 2 años hemos visto en Colombia como muchas empresas, por las grandes volatilidades de los activos financieros y de los commodities, muchas empresas se han borrado el panorama, y precisamente porque no saben que existen los mecanismos. Yo creo que los bancos hemos puesto nuestro granito de arena y hemos capacitado lo que más hemos podido, pero yo creo que el gran problema de Colombia es la falta de bancarización, el bajo nivel de bancarización que hay. Pues eso te lo mencioné antes, o sea, el peso dólar es una de las monedas más volátiles del planeta, y un importador o exportador que esté expuesto a esta volatilidad es que puede pasar de un mes a otro a ser rentable a ser totalmente inviable. Y eso lo hemos visto incluso aquí en el banco, como empresas que hace un par de años eran totalmente rentables porque eran importadoras, y de aquí a 2 años, con esta devaluación tan fuerte que ha habido, pues se quedaron por fuera del juego. Simplemente a niveles de 3.200 pesos no son viables. Entonces, dicho esto, el papel de las coberturas juegan un papel muy muy importante en Colombia, precisamente por la volatilidad que tenemos en la moneda que el país tiene. A ver, lo que yo te digo es que en Colombia no hay muchos inversionistas utilizando los derivados para invertir en commodities energéticos, no se ve tanto. Probablemente los fondos de pensiones, uno ve que de vez en cuando en las pensiones voluntarias ofrecen productos de inversión para sus afiliados en notas de commodities o de energéticos, pero es algo muy pequeño, o sea, es poca la gente que tiene acceso a eso. Yo creo que en Colombia, como tal, como tú dices, los inversionistas son pocos los inversionistas que utilizan estos mecanismos de inversión en commodities energéticos. Vemos que, por ejemplo, veíamos un Pacific Rubiales antes de su quiebra, de su problema, que no quiebra, pero antes de su casi quiebra que tuvo, pues ellos hacían coberturas de petróleo, y Ecopetrol en algún momento estuvo haciendo coberturas de petróleo, pero inversionistas invirtiendo atrás del mercado de derivados en petróleo en Colombia, yo no hay muchos inversionistas invirtiendo en el mercado de commodities o energéticos, no se ve, es muy poco. Como te digo, los fondos de pensiones en una escala muy pequeña, a través de las fondos de pensiones voluntarias de sus afiliados, y son muy pocos los que meten dinero ahí. Primero, y lo más importante, es entender cómo funcionan estos mecanismos. Tan pronto se tenga entendido cómo funcionan los pros y los contras y los riesgos que puede correr una empresa, lo segundo es establecer unas políticas de cobertura en la empresa. Una vez se establezcan unas políticas de cobertura, es muy importante que la empresa sea fiel a esas políticas de cobertura. Es decir, si se establece que se va a cubrir el 10, 15, 20% de los ingresos o de los gastos, hay que hacerlo. O sea, en estas políticas de cobertura es para implementarlas tal cual como se establecen, y siempre hay que implementarlas. Y hay que hacerlas. Y lo tercero, que tiene que ver un poco con el segundo, es hacerlas. Porque lo que vemos es que las políticas de cobertura funcionan si se hacen recurrentemente y constantemente. No funcionan si unas veces las haces y otras veces no las haces, ¿sí? Y yo sí, como lo he dicho en los puntos anteriores, es muy necesario y muy importante que estas pymes establezcan y hagan sus coberturas, porque como te lo dije anteriormente, pueden pasar de ser rentables a no ser rentables. En estas políticas de cobertura pues hay muchos temas, por ejemplo, establecer el tema del presupuesto, del tipo de cambio. Si una empresa ve que en su presupuesto el tipo de cambio es X, y al hacer las coberturas se llega a este nivel de presupuesto o por debajo, tiene que salir a cubrir. Porque cuando tú haces un presupuesto a un tipo de cambio X y ves que la rentabilidad de la empresa está garantizada a ese tipo de cambio X y puedes llegar a ese tipo de cambio X, a ti como empresario lo que te interesa es
ser rentable en lo que estás haciendo tú en tu empresa, no ser rentable a través del tipo de cambio. Y si en tu nivel de presupuesto tienes una rentabilidad del 20, 30, 40% con un tipo de cambio ya determinado desde el principio de año, ahí lo cubres. O haz lo que tenga tu política de cobertura, pero hazlo, ¿sí? El no hacerlo te mete en el terreno de la especulación. Y eso, yo creo que las empresas que se golpean fuertemente en esto es porque entran en el terreno de especulación y no lo saben hacer. Aquí en Colombia el problema es que todo el mundo cree que sabe del dólar y todo el mundo cree que tiene sus teorías de que el dólar sube el viernes, de que el lunes siempre el dólar baja, y eso no funciona de esa manera. Sí creo que es incipiente, y yo creo que el tema de educación hay que seguirlo tanto por parte del gobierno como por parte de los bancos, de enseñar a las empresas e incentivarlas a que usen los derivados. La primera, y te lo digo como reclutador de talento, me he encontrado que la gente que quiere irse a trabajar acá, la gran mayoría tiene unas bases de finanzas muy pobres. Y esto es un negocio bastante técnico y especializado. Entonces, una persona que tenga interés en trabajar en el mercado de derivados en Colombia tiene que tener unas bases financieras muy fuertes. Tiene que saber desde las cosas básicas de qué es una tasa de interés, cómo convertir una tasa de interés, tiene que entender perfectamente las tasas de interés, tiene que entender perfectamente valor presente neto, valor futuro, porque lo que yo he visto cuando empiezo a entrevistar gente es que muchos de los conceptos pues, no los tienen, y esa es la base de los derivados, o sea, por ahí se construyen todos los derivados. Y como lo dije anteriormente, pues estas bases, yo creo que las universidades tienen una culpa, y es que tienen unas bases muy pobres, muy pobres, para una persona que esté interesada en trabajar en esto. Muchísimas gracias por tu tiempo, por brindarnos este espacio y... Bueno, perfecto, muchas gracias. Ahora, ¿qué son los derivados en sí? Los derivados en sí son unos contratos de compra o venta que básicamente su valor depende de la variación del precio spot de unos activos que se denominan activos subyacentes. Básicamente se cuentan unos elementos, que es las partes, hay un comprador o un vendedor, tenemos el activo subyacente, el que les hablaba, que generalmente, inicialmente fueron productos agrícolas. Luego tenemos una fecha de vencimiento, una fecha a plazo. Esta es una de las características de los derivados, por ejemplo, o como los futuros, que siempre son T más 3, cuando hablamos de T más 3 ya estamos hablando de derivados. Y tenemos un precio pactado, que es otra característica para el tema de coberturas. Sus funciones son de cobertura, es decir, para tener como mitigar el riesgo de una posición primaria. Tenemos el de especulación, que es para obtener grandes rendimientos por medio del apalancamiento, que más adelante van a hablar, y arbitraje, que es básicamente obtener ganancias con un mínimo riesgo aprovechando las diferencias entre dos mercados. Por último tenemos acá lo que es los tipos de cumplimiento. Existen dos básicamente, que es el efectivo y el financiero. El efectivo es cuando en el contrato las partes de forma irrevocable lo cumplen, es decir, se entrega el activo subyacente y se paga el precio que se pactó, el precio strike que se pactó desde el inicio. Y el financiero es el que más se utiliza, que es cuando no se entrega ni tanto el activo subyacente ni el precio pactado, sino que se paga la diferencia entre lo pactado y como esté en el momento que venza el contrato. Y existen pues como dos infraestructuras donde se negocian los derivados, que tenemos el OTC, y están los forward y los swaps, y está el estandarizado, que son los futuros y las opciones, que más adelante vamos a explicar de qué se trata. Bueno, ahora les vamos a hablar sobre las ventajas que podemos encontrar en los derivados. Primero, el apalancamiento. En el mercado de derivados no necesitas tener la cantidad total del dinero para hacer una inversión, sino simplemente tienes un porcentaje y sobre ella puedes trabajar. Diferente si hicieras la operación de contado. Otro es que podemos ver que mantiene líquido el mercado, es decir que como hacemos tantas operaciones podemos ver que la economía se está moviendo más. Por otro lado, al no tener un espacio físico en concreto, no nos vamos a gastar mucho tiempo realizando las operaciones de compra o de
permite la administración del riesgo. Eso es un factor muy importante para los derivados, ya que con los derivados tú te puedes cubrir con un riesgo. Por ejemplo, el derivado de tasa de cambio, que es el que más utilizamos en Colombia, podemos ver que si fijas una tasa no tienes que preocuparte ya por la fluctuación de la moneda. Y para un empresario este aspecto es muy importante, ya que tú mismo puedes proyectar tus estados contables de todo el año y no vas a tener que ver la afectación de la tasa de cambio en tus estados financieros. Y la especulación también es un tema muy importante porque tú puedes jugar con el mercado y el arbitraje nos permite aprovechar imperfecciones que encontramos en mercados internacionales desde el mercado nacional. Bueno, la flexibilidad, eso es un aspecto muy importante que nos ofrecen los derivados, ya que tú puedes pactar el derivado como desees. Puedes hablar con tu trader y él te puede cuadrar exactamente para la necesidad que tú tengas. Por otro lado, vemos que tenemos una diversidad de instrumentos. Tenemos 4 categorías de derivados y dentro de las opciones encontramos un sinfín de productos, por ejemplo mariposa, forward plus, que nos permiten jugar con las opciones put o call y de ella generar muchos beneficios. En el caso de las opciones podemos encontrar que tú no estás comprando una obligación, sino un derecho a ejecutar o no una operación. Bueno, las desventajas de los derivados son, primero, la complejidad de la combinación. Exactamente como tenemos tantas categorías y tantas clases de derivados, se puede confundir una persona, tanto el trader como quien va a realizar el derivado, en la ejecución de esto. Y para el caso de Colombia encontramos que hay mucha desinformación financiera. Así como pudimos ver en las encuestas realizadas a las personas que estaban en la calle, el porcentaje de las personas que tienen conocimiento sobre estos productos es mínimo. Es decir, un importador, exportador que realiza operaciones grandes puede no tener conocimiento de estos productos que le afectan directamente sus operaciones. Vamos a hablar acerca de los derivados en el mercado colombiano. En el mercado colombiano los derivados son demasiado incipientes. Sin embargo, tenemos que se dividen en 2 categorías, es decir, tenemos los estandarizados, que son todos aquellos derivados que son transaccionados por medio de la bolsa de valores. ¿Qué ventaja tienen estos? Que aquí no hay existencia de riesgo de contraparte, gracias a que existe la Cámara de Riesgo Central de Contraparte. Y hay liquidez constante. ¿Por qué? Porque hay un esquema de creadores de mercado, es decir, hay tanto oferentes como demandantes. Luego tenemos los no estandarizados, que son todas aquellas transacciones de derivados que están fuera de la bolsa, es decir, son OTC, over the counter. En ellos existe riesgo de contraparte porque no hay un ente garantizante y además que se encuentra de ventaja en ellos, que hay un contrato hecho a la medida del cliente y a la necesidad del cliente, pero no se opera por medio de un sistema transaccional. Luego, ¿qué productos tenemos en el mercado de derivados en Colombia? El mercado de derivados de Colombia, que se maneja por medio de la bolsa de valores, actualmente se maneja acerca de futuros sobre tasas de interés, tasas de cambio, índices y acciones. En los productos estandarizados tenemos que hay futuros sobre tasas de interés como el futuro de TES, ya sea corto, mediano y largo plazo, futuros de TES de referencias específicas, el futuro de la tasa de inflación y el futuro OIS. Luego tenemos los futuros sobre tasas de cambio, ya sea la tasa de cambio, la TRM, la tasa representativa del mercado o la TRS. Luego tenemos futuros sobre índices, está el más importante que es el futuro del índice Colcap, o sobre acciones, futuros sobre las acciones que están dentro del índice del Colcap. Luego tenemos los productos OTC, que son aquellos que son registrados, pero que son hechos fuera del mercado estandarizado. Bueno, aquí en la página de Bloomberg les vamos a mostrar cómo se ven los derivados que están en transacción o que ya se han sido contratados. Vamos a mostrar los de energía, pero debemos tener en cuenta que en el mercado colombiano los commodities no se transan, porque el mercado de derivados en Colombia es tan incipiente que solamente se realiza para cobertura, no para especulación, y tampoco se realiza sobre commodities. Entonces aquí tenemos el crudo, es decir, el petróleo en WTI, referencia a WTI, encontramos el precio que se pactó, encontramos que tiene una fecha de vencimiento que es julio del 2017 y encontramos los cambios que se han ido variando. También pues vemos el crudo en referencia a Brent y lo mismo. Básicamente esos son los